¿Qué harías si un ejecutivo arrogante te humillara y amenazara con destruir tu trabajo por una simple gota de café en su costosa camisa? Marcelo Fuentes, un director despiadado, creyó que Paloma era solo una empleada de limpieza invisible, alguien a quien podía pisotear sin ninguna consecuencia antes de entrar a la reunión más importante del año. Pero Marcelo acaba de cometer un error catastrófico. No tiene la menor idea de quién es realmente la mujer detrás de ese carrito de limpieza, ni del oscuro secreto que ella guarda en silencio. Un secreto que está a punto de hacer pedazos su mundo perfecto en cuestión de minutos. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. El límpido amanecer del miércoles 14 de marzo pintó de cobre y rosa el horizonte de la Ciudad de México, derramándose entre los rascacielos del corredor financiero de Reforma como si el sol mismo quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. En el piso 42 de la Torre Vega, el edificio más imponente del complejo, los pasillos ya olían a café recién hecho y a la cera perfumada, con la que Paloma Reyes había pulido los mármoles desde las 5 de la madrugada. Paloma empujaba su carrito de limpieza con la parsimonia aprendida de 14 años de recorrer esos mismos pasillos antes de que los directivos llegaran, antes de que los tacones y los mocasines de cuero italiano borraran su trabajo invisible. Tenía 52 años, manos que contaban su historia mejor que cualquier currículum y unos ojos color miel que observaban el mundo con la serenidad de quien ya no se sorprende fácilmente. Su uniforme azul marino estaba impecable, su cabello gris recogido en un chongo apretado, y en la solapa llevaba prendido un pequeño alfiler de plata con forma de colibrí, el único lujo que se permitía, que don Aurelio Vega le había regalado hacía 7 años, con una sonrisa que ella nunca olvidaría. Pero esa mañana, Paloma Reyes no era simplemente la señora de la limpieza del piso 42. Esa mañana, aunque nadie en ese edificio lo supiera todavía, Paloma Reyes era la dueña de cada centímetro cuadrado del complejo Torres Vega. Los 6 edificios, los estacionamientos, las plazas comerciales, los contratos de arrendamiento, las acciones del fideicomiso de bienes raíces valuado en $1,200 millones. Y estaba ahí, con su carrito y su trapeador, por elección propia. Quería verlos, quería saber qué clase de personas manejaban el legado del hombre que había cambiado su vida. No tardó mucho en recibir su respuesta. Eran las 8:12 cuando las puertas del elevador ejecutivo se abrieron con un silbido suave, y Marcelo Fuentes salió proyectado hacia el pasillo como si el universo entero tuviera la obligación de apartarse a su paso. 43 años, 1,82 m de estatura, traje azul marino de 3 piezas que había costado más de lo que Paloma ganaba en 3 meses, cabello perfectamente peinado hacia atrás con una cantidad de gel que podría haber impermeabilizado un techo. El director general de operaciones de Grupo Vega Corporativo llevaba en la mano derecha un vaso térmico de café de especialidad y en la izquierda su teléfono, en el que leía con ceño fruncido lo que parecían ser correos urgentes. No miró hacia donde estaba Paloma, jamás miraba hacia donde estaban las personas como Paloma. Ella había retrocedido instintivamente hacia la pared para darle paso. Era un reflejo condicionado por 14 años de experiencia. Pero el carrito, ese carrito de ruedas desgastadas que siempre jalaba ligeramente hacia la derecha, se interpuso en el momento menos oportuno. La rueda delantera izquierda chocó contra el talón del zapato de Marcelo Fuentes con un sonido diminuto, casi imperceptible, el equivalente acústico de un suspiro. El café del vaso térmico salpicó. Una gota, apenas una gota de color ámbar, que aterrizó en el puño de la camisa blanca de algodón egipcio de Marcelo Fuentes. El tiempo pareció detenerse. Paloma abrió la boca para disculparse, el reflejo social más básico y sincero que existía, pero Marcelo Fuentes ya se había dado vuelta y la miraba con una expresión en el rostro que ella tardaría tiempo en olvidar. No era ira exactamente, aunque la ira estaba ahí. Era algo más frío, más deliberado, más revelador de quién era ese hombre, en el fondo de su alma cuidadosamente cubierta por trajes costosos y discursos corporativos sobre cultura organizacional y valores empresariales. Era desprecio,
desprecio puro y sin adulterar. ¿Qué diablos te pasa?, dijo Marcelo, y su voz tenía ese tono específico que solo se usa con quienes se considera inferiores. No era un grito, era algo peor. Era una voz controlada, helada, diseñada para cortar sin que los testigos pudieran acusarlo de haber levantado la mano. ¿No puedes ver por dónde vas con ese trasto? Paloma tragó saliva. Disculpe usted, señor, dijo en voz baja. Fue sin querer. Sin querer. Marcelo examinó la mancha microscópica en su puño con la intensidad de un forense analizando evidencia en una escena de crimen. Esta camisa vale más de lo que tú ganas en un mes. ¿Lo sabías? Probablemente en 2. A 3 metros de distancia, Roberto Sandoval, el subdirector de finanzas que había salido del mismo elevador detrás de Marcelo, observaba la escena con los ojos fijos en su teléfono, fingiendo leer algo urgente. No era cobardía exactamente. O sí lo era, pero de la variedad más común y socialmente aceptada. Lo siento mucho, repitió Paloma. ¿Puedo limpiar eso? ¿Limpiar esto? La voz de Marcelo subió apenas un octavo de tono, lo suficiente para que 2 asistentes que pasaban por el pasillo aceleraran el paso sin voltear. ¿Con qué? Con ese trapo que usas para el piso. Escúchame bien. Se inclinó apenas hacia adelante. El gesto de quien quiere que sus palabras lleguen sin testigos auditivos innecesarios. Yo voy a llegar tarde a la junta más importante del año por tu incompetencia. Cuando termine, voy a hablar con el servicio de limpieza para que te reubiquen en el sótano, donde el riesgo de que le arruines el día a alguien importante sea mínimo. ¿Quedó claro? Paloma no respondió. Sostuvo la mirada de Marcelo Fuentes exactamente 2 segundos, lo suficiente para ver algo que él no supo leer. No había miedo en esos ojos color miel, había algo mucho más interesante. Y luego bajó la vista hacia su carrito. «Que le vaya bien en su junta, señor», dijo. Marcelo Fuentes resopló, se acomodó el puño de la camisa y continuó su camino hacia la sala de juntas, con la satisfacción sorda de quien acaba de restablecer el orden natural de las cosas. No supo, no podía saber, que acababa de cometer el error más costoso de su vida. Pero para entender cómo el mundo de Marcelo Fuentes se desmoronaría en las próximas 4 horas, y por qué Paloma Reyes estaba en ese pasillo esa mañana con algo que se parecía peligrosamente a una sonrisa discreta en los labios, hay que retroceder en el tiempo. Hay que volver a los 14 años en que esos pasillos se convirtieron en el territorio de Paloma. Y mucho antes que eso, a la historia de un hombre extraordinario que supo ver lo que casi nadie veía. Hay que volver a don Aurelio Vega. Aurelio Vega Montoya había nacido en 1941 en un cuarto de vecindad en la colonia Guerrero, hijo de una lavandera y un albañil que murió de accidente cuando Aurelio tenía 9 años. La pobreza no fue para él una circunstancia de la que escapar con vergüenza. Fue la escuela más rigurosa que conoció, la que le enseñó que el valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de construir. Construyó mucho. A los 27 años compró su primer terreno con un préstamo que tardó 11 años en pagar. A los 40 era dueño de 3 edificios. A los 55, cuando fundó Grupo Vega Corporativo, ya controlaba 17 propiedades en la Ciudad de México. El complejo Torres Vega, 6 rascacielos de vidrio y acero dominando el skyline de Reforma, fue su obra magna, inaugurada en 2001 con una sencillez que desconcertó a la prensa financiera. Sin cócteles, sin discursos, sin celebridades. Solo él, su equipo de construcción, y un carnitas en el estacionamiento al que invitó a todos por igual. Eso era Aurelio Vega. Lo que muy pocos sabían era que Aurelio tenía una costumbre peculiar. Cada 15 días, entre las 10 y las 11 de la noche, cuando el edificio quedaba casi vacío, bajaba de su oficina en el piso 45 y caminaba por los pisos del edificio principal. No para supervisar, no para inspeccionar, para pensar, para recordar quién había sido antes. Y fue en una de esas caminatas nocturnas hace 14 años, cuando conoció a Paloma. Ella tenía 38 años entonces,
Llevaba apenas 3 semanas en el trabajo y Aurelio la encontró arrodillada en el pasillo del piso 31, retirando con paciencia infinita una mancha de chicle que alguien había pegado con la desconsideración de quien nunca ha tenido que limpiar nada. Hubiera sido la escena más ordinaria del mundo si no fuera porque Paloma estaba llorando en silencio mientras lo hacía. No lloraba por la mancha. Eso lo entendió Aurelio de inmediato. Lloraba porque ese mismo día había recibido una llamada informándole que su madre necesitaba una operación de cadera que el IMSS tardaría 6 meses en programar, y que si quería hacerla en el sector privado, el costo era de 120,000 pesos. 120,000 pesos que Paloma no tenía ni tendría en el tiempo que la cadera de su madre podía esperar. Aurelio Vega no se presentó esa noche. Se sentó en el suelo del pasillo, en su traje de 80,000 pesos, en su pasillo de mármol italiano, y preguntó: ¿qué pasó? Y Paloma, que era una mujer directa por naturaleza y demasiado agotada esa noche para el protocolo corporativo, le contó. Le contó de su madre. Le contó de los 120,000 pesos. Le contó de sus 2 hijos en la escuela secundaria, de su departamento en renta en Iztapalapa, de las horas extra que hacía los fines de semana limpiando casas particulares para completar. Le contó con una dignidad que no pedía lástima, que no buscaba solución, que simplemente existía porque el silencio a veces pesa más que las palabras, y ese hombre de traje tenía ojos de quien sabe escuchar. Al día siguiente, la operación de la señora Reyes estaba programada en el mejor hospital ortopédico de la ciudad, pagada por un donante anónimo. Paloma tardó una semana en descubrir quién había sido ese donante. Cuando lo supo, fue directamente a la oficina del piso 45, cosa que nadie en su posición hacía, y le dijo a don Aurelio que le pagaría hasta el último centavo. Don Aurelio la miró por encima de sus lentes de armazón redondo, con esa expresión que sus colaboradores más cercanos reconocían como el preludio de algo importante, y respondió: «Señora Reyes, el trato es el siguiente. Cuando usted pueda, ayude a alguien que lo necesite. Eso es todo lo que me debe». Comenzó ahí una amistad que duraría 12 años y que ninguno de los dos habría podido explicar satisfactoriamente a un tercero. No era la amistad de los iguales. Aurelio era millonario y Paloma ganaba el salario mínimo con algunas prestaciones, pero tampoco era la relación entre jefe y empleada, ni entre benefactor y beneficiada. Era algo más genuino y más raro. Era el reconocimiento mutuo de 2 personas que compartían una manera de ver el mundo. Aurelio visitaba a Paloma durante sus caminatas nocturnas casi cada semana. Le llevaba café de la cafetera de su oficina, el bueno, no el de la máquina del pasillo, y se sentaba en el carrito de limpieza mientras ella trabajaba y hablaban. Hablaban de todo, de sus hijos, de los libros que él le recomendaba y ella leía en el transporte público, de la naturaleza humana, de la diferencia entre el poder real y el poder fingido, de cómo la gente cambia cuando cree que nadie la observa. Fue en esas conversaciones donde Paloma aprendió más sobre administración de bienes raíces, sobre mercados financieros, sobre la estructura legal de los fideicomisos, que la mayoría de los egresados de las mejores universidades del país. No porque Aurelio le diera clases, jamás adoptó ese tono, sino porque hablaba con ella como con un igual, como con alguien cuya opinión le importaba, y Paloma tenía la inteligencia callada de quien absorbe sin presumir. La diferencia entre los que construyen algo que dura y los que solo aparentan construirlo, le dijo Aurelio una noche, hace 5 años, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del piso 31 y afuera la ciudad brillaba como un circuito eléctrico. Es muy simple. Paloma. Los primeros saben que el trabajo verdadero es invisible. El trabajo que nadie ve es el que sostiene todo lo demás. Los arquitectos se llevan los créditos, pero son los cimientos los que deciden si el edificio se cae o no. Paloma había mirado sus propias manos esa noche, manos de trabajo invisible, y había entendido que don Aurelio no le estaba hablando de construcción. Aurelio Vega nunca tuvo hijos. Estuvo casado 20 años con una mujer que murió de cáncer en 2003, y después de eso vivió con la soledad propia de quienes construyen imperios.
rodeado de personas que querían algo de él, buscando las raras excepciones que no querían nada. Paloma Reyes era una de esas excepciones. Nunca le pidió nada. Cuando Aurelio intentó en 2 ocasiones ofrecerle un ascenso, coordinadora de servicios, después gerente de mantenimiento, ella declinó con una claridad que él encontró refrescante. Con todo respeto, don Aurelio, yo sé hacer bien lo que hago. Si me suben a un escritorio, voy a hacerlo a medias. Lo que sí aceptó fue algo que en ese momento le pareció una gentileza sin mayor consecuencia. La invitación de Aurelio a sentarse con él y con Elena Ibarra en 3 reuniones a lo largo de los años, donde revisaban documentos, discutían estrategias, y donde Paloma hacía preguntas que ningún otro presente habría pensado en formular. Preguntas como, ¿y si el fideicomiso cambiara su estructura de beneficiarios para incluir una cláusula de bienestar laboral? O, ¿cuánto de la rentabilidad real de estos edificios depende de las personas que los limpian y los mantienen, y cuánto de eso se refleja en sus salarios? Preguntas que Aurelio Vega guardaba en silencio con algo que se parecía mucho a la satisfacción. El infarto llegó un martes por la noche, sin aviso y sin dramatismo, como si hasta en eso Aurelio Vega quisiera ser eficiente. Tenía 82 años y estaba sentado en su silla favorita leyendo un libro sobre la historia del Canal de Panamá, cuando su corazón decidió, simplemente, detenerse. Los médicos dijeron que probablemente no había sentido dolor, que había sido rápido. Paloma se enteró al día siguiente cuando llegó a trabajar y encontró el edificio con esa atmósfera densa y silenciosa que solo se produce cuando muere alguien verdaderamente importante. No importante por su dinero o su posición, eso produce otro tipo de silencio, sino importante porque su presencia había tenido peso real en la vida de quienes lo rodeaban. Lloró en el baño del piso 12, sola, durante 10 minutos. Después se lavó la cara, se miró en el espejo y se dijo en voz baja lo que sabía que don Aurelio le habría dicho. «Ándale. El piso no se va a limpiar solo». 3 días después, recibió una llamada de Elena Ibarra. La abogada era una mujer de 57 años, delgada, de cabello negro con canas en las sienes que llevaba sin disimulo, con unos lentes de marco oscuro que le daban un aspecto severo que desaparecía en cuanto sonreía. Llevaba 25 años siendo la asesora legal de Aurelio Vega y era, probablemente, la persona que mejor lo había conocido después de Paloma. La llamada fue breve y profesional. ¿Podría la señora Paloma Reyes presentarse en las oficinas del despacho Ibarra y Asociados el jueves a las 4 de la tarde para la lectura del testamento? Paloma pensó que la habían incluido quizás para recibir algún reconocimiento simbólico. Una cantidad modesta, tal vez. Una copia del libro que más le había recomendado don Aurelio. Las aventuras del capitán a la triste, que había leído 3 veces. No esperaba lo que encontró. La sala de juntas del despacho Ibarra y Asociados tenía paredes de madera de nogal y una mesa oval alrededor de la cual estaban sentados cuando Paloma llegó. 4 personas que ella reconoció vagamente. 2 sobrinos de Aurelio que rara vez visitaban el edificio. El presidente del Consejo de Administración, un hombre de 70 años llamado don Fernando, que siempre la saludaba con una inclinación de cabeza cuando se lo encontraba en los pasillos, y Marcelo Fuentes, el director general de operaciones, que ni siquiera alzó la vista cuando Paloma entró a la sala. Elena Ibarra sí la miró, y en esa mirada había algo que Paloma no supo descifrar en ese momento. Una mezcla de respeto, de anticipación y de algo parecido a la ternura. «Siéntese, señora Reyes», dijo Elena, señalando la silla a su derecha. Marcelo Fuentes alzó los ojos entonces, los deslizó sobre Paloma con esa mirada evaluadora que usaba con todo el mundo. Registró el uniforme, los zapatos de trabajo y volvió a su teléfono. En su mente, Paloma Reyes ya había sido catalogada, archivada y olvidada en el mismo segundo. La lectura del testamento comenzó con el protocolo habitual. Bienes personales, colección de libros donada a 3 bibliotecas públicas de la Ciudad de México, donaciones a varias organizaciones de apoyo,
a trabajadores de la construcción. Los sobrinos recibieron cantidades considerables, suficientes para vivir bien sin haber construido nada, y don Fernando recibió una carta personal que lo hizo parpadear varias veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el bolsillo interior de su saco. Después Elena Ibarra se aclaró la garganta y leyó el último párrafo. Paloma lo escuchó una vez y pensó que había entendido mal. Elena lo leyó de nuevo. El fideicomiso de bienes raíces que comprendía el complejo Torres Vega, 6 edificios, 17 pisos de promedio cada uno, 432 unidades de arrendamiento, 2 plazas comerciales, 4 estacionamientos multinivel, con un valor de mercado estimado en $1.200 millones estadounidenses, pasaba en su totalidad, de manera irrevocable y sin condiciones más allá de las estipuladas en el propio fideicomiso, a Paloma Reyes, empleada del servicio de limpieza del complejo Torres Vega, número de empleado 0847-B. El silencio que siguió duró exactamente 7 segundos. Después, Marcelo Fuentes dijo, ¿qué?, con una voz que no reconocía como suya. Uno de los sobrinos dejó caer su pluma sobre la mesa. Don Fernando cerró los ojos brevemente y asintió, muy despacio, como si en ese momento entendiera algo que llevaba años sin comprender del todo. Paloma no dijo nada. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, ligeramente temblorosas, pero miraba al frente, a Elena Ibarra, que la observaba con esa expresión compuesta de respeto y anticipación. «Hay una carta adjunta», dijo Elena. «Del señor Vega, para usted. ¿Prefiere leerla en privado?» «Sí», dijo Paloma. Y su propia voz le sonó extraña, como llegando desde muy lejos. Marcelo Fuentes estaba de pie, antes de que nadie más se moviera, con la silla empujada hacia atrás y los nudillos apoyados sobre la mesa, inclinado hacia adelante, con la expresión de alguien que acaba de recibir un diagnóstico terminal y todavía no decide si creerle al médico. «Esto tiene que ser un error», dijo, y ahora sí su voz había subido, había perdido el control milimétrico que siempre mantenía. «Esto es absurdo. Esta mujer es una empleada de limpieza. Don Aurelio no estaba en sus capacidades cuando... Quiero decir, evidentemente alguien manipuló este proceso porque... Señor Fuentes», dijo Elena Ibarra, y su voz tenía la temperatura del acero. «El señor Vega fue examinado por 2 psiquiatras en los 6 meses previos a la firma de este testamento. Su capacidad mental era plena y documentada. El testamento fue validado ante notario y 3 testigos independientes. Si tiene objeciones legales, su despacho puede presentarlas, aunque le adelanto que el señor Vega anticipó cada posible impugnación con una minuciosidad que, sinceramente, fue admirable». Marcelo Fuentes abrió la boca. La cerró. Miró a Paloma. Paloma lo miró de vuelta. En esos ojos color miel no había triunfo, no había venganza, no había ninguna de las emociones que Marcelo Fuentes habría entendido en ese contexto. Había algo mucho más difícil de procesar. Calma, una calma que no era indiferencia, sino la quietud específica de alguien que lleva mucho tiempo preparándose para un momento sin haber sabido que se estaba preparando. «¿Cuándo entra en vigor?», empezó Marcelo, y tuvo que aclararse la garganta. «El fideicomiso se transfirió oficialmente hace 48 horas», dijo Elena. «La señora Reyes es desde el lunes la propietaria legal del complejo Torres Vega y de todos sus activos asociados». Marcelo Fuentes tardó un segundo en procesar eso. Después hizo las cuentas. El lunes había llegado al trabajo a las 8:15 de la mañana. Paloma había estado limpiando los pasillos del piso 42. Él había pasado a su lado sin mirarla. Era miércoles. Llevaba 2 días siendo empleado de la mujer, cuyo carrito de limpieza empujaba hacia la pared para darle paso. La carta de Aurelio Vega tenía 4 páginas escritas a mano, con la letra apretada y ordenada que Paloma había aprendido a reconocer en los documentos que él le mostraba durante sus conversaciones nocturnas. La leyó sentada sola en la sala de juntas después de que los demás salieran, algunos con más gracia que otros, y Elena Ibarra le dejara una taza de té sin preguntar si lo quería, porque en 12 años había aprendido que Paloma siempre quería té.
La carta empezaba así: Querida Paloma, si estás leyendo esto significa que me fui, y que Elena cumplió su trabajo, que es lo que siempre hace. No quiero que gastes mucho tiempo en el dolor porque tú eres de las personas que convierten las pérdidas en cosas útiles, y eso me gusta de ti. Quiero explicarte por qué hice lo que hice, aunque creo que en el fondo ya lo sabes. Lo sabía, sí, o lo intuía. Aurelio Vega había pasado los últimos años de su vida preocupado por algo que no sabía cómo resolver. Había construido un imperio que con el tiempo se había llenado de personas que solo entendían el lenguaje del dinero y el poder. Personas que eran eficientes, brillantes incluso, pero que habían olvidado o quizás nunca habían sabido que un edificio es más que sus metros cuadrados y sus contratos de arrendamiento, que una empresa es más que sus márgenes de utilidad. He observado cómo tratan a las personas que los mantienen a ellos en sus oficinas limpias y sus baños funcionales y sus plantas regadas, escribía Aurelio. Y me avergüenza lo que he visto. No porque no lo esperara, conozco la naturaleza humana demasiado bien para sorprenderme, sino porque lo permití, porque construí algo que debería haber sido diferente y dejé que se convirtiera en lo de siempre. La solución que Aurelio había encontrado tenía la lógica oblicua de sus mejores ideas empresariales. En lugar de intentar cambiar a las personas que ya estaban ahí, tarea monumental y de éxito incierto, poner al mando a alguien que ya entendía, de manera visceral e irreemplazable, lo que significaba el trabajo que nadie ve. Tú no necesitas un título ni un posgrado para saber lo que vale este lugar, decía la carta. Lo sabes porque lo has vivido desde adentro durante 14 años. Sabes qué funciona y qué no funciona. Y más importante, sabes la diferencia entre una persona que trabaja con dignidad y una que trabaja con miedo. Necesito que lo que construí sobreviva en manos de alguien que recuerde esa diferencia. Y luego, en el penúltimo párrafo, la instrucción que Paloma había leído 3 veces para asegurarse de que entendía bien. Elena te explicará todo lo que necesitas saber sobre el fideicomiso. Ella se quedará como tu asesora legal si así lo decides, y confío en que así será. Lo único que te pido es que antes de que todo cambie, antes de que el mundo sepa quién eres ahora, observes. Ve a tu trabajo una última vez. Mira a las personas que van a estar bajo tu responsabilidad. Mira cómo se comportan cuando creen que eres invisible. Eso te dirá todo lo que necesitas saber para decidir cómo vas a empezar. Paloma dobló la carta con cuidado. La guardó en el bolsillo de su uniforme junto al alfiler de colibrí y tomó un sorbo de té. Luego llamó a Elena Ibarra, que esperaba en el pasillo, y le dijo: «Mañana voy a ir a trabajar como siempre. Me avisas cuando esté todo listo para la junta del consejo». Elena Ibarra sonrió de una manera que Aurelio Vega habría reconocido inmediatamente. «Ya está todo listo», dijo. «La cita es el jueves a las 10 de la mañana, en la sala de juntas del piso 42. Paloma asintió. «Bien, tengo pisos que limpiar». Marcelo Fuentes había llegado a Grupo Vega Corporativo 8 años atrás con las credenciales perfectas y el hambre característica de alguien que lleva toda la vida convenciéndose de que merece más. Egresado del ITAM, con maestría de Harvard, con paso previo por firmas de inversión en Nueva York y Londres, había aterrizado en el escritorio de director general de operaciones con la eficiencia de un misil guiado. Y era eficiente. Eso era lo más frustrante, lo que hacía difícil señalarlo con claridad. Marcelo Fuentes era genuinamente bueno en su trabajo. Los números que manejaba eran impecables. Las negociaciones que conducía terminaban invariablemente a favor de la empresa. En el lenguaje que el mundo corporativo consideraba el único lenguaje válido, hablaba con fluidez y autoridad. El problema era el otro lenguaje, el que no aparecía en las métricas trimestrales ni en los reportes de indicadores. El problema era la manera en que Marcelo Fuentes trataba a las personas. La crueldad selectiva, la que se ejerce sobre quienes no tienen mecanismos de respuesta, sobre quienes no pueden quejarse sin perder su trabajo. Tiene un costo que no aparece en ningún estado de resultados, pero que va acumulándose en el tejido de una organización como humedad detrás de las paredes.
invisible hasta que el daño es estructural. Los empleados del servicio de limpieza le temían, no con el miedo dramático de las películas, sino con ese miedo cotidiano y agotador de quien sabe que en cualquier momento puede recibir un golpe arbitrario. Aprendieron a cambiar de pasillo cuando escuchaban sus pasos, a terminar el trabajo en los pisos donde él trabajaba antes de que él llegara. Las asistentes administrativas tenían un sistema informal de alertas, un emoji de rayo en el chat grupal, para avisarse cuando Marcelo estaba de mal humor. El miércoles, el emoji de rayo había aparecido en el chat a las 8:14. Roberto Sandoval, el subdirector de finanzas, era el colaborador más cercano de Marcelo y el que mejor sabía navegar su temperamento. Tenía 40 años y había aprendido que la mejor estrategia frente a Marcelo era una combinación de acuerdo entusiasta y ausencia selectiva. Roberto no era malo, o no se pensaba a sí mismo como malo. Simplemente había desarrollado el arte de no ver lo que convenía no ver, que es una forma de complicidad tan efectiva como cualquier otra. Esa mañana, mientras Marcelo terminaba de ajustarse el puño manchado de café en el pasillo, Roberto lo esperaba con el folder de la presentación en la mano. «La Delegación de Inversiones del Norte ya está en la sala», le dijo Roberto cuando Marcelo llegó a su lado. «Llegaron 15 minutos antes». «Bien». Marcelo tomó el folder sin gracias. «¿Y el representante del nuevo propietario?» Ahí estaba, el tema central de esa junta histórica. Grupo Vega Corporativo había estado en conversaciones durante meses para formalizar la fusión con Inversiones del Norte, un fondo de inversión privado con sede en Monterrey que quería expandir su portafolio inmobiliario en la Ciudad de México. El acuerdo beneficiaría a ambas partes, en papel al menos, y Marcelo había sido el arquitecto principal de las negociaciones. Era, en muchos sentidos, su obra maestra corporativa. El acuerdo que estaba convencido le aseguraría finalmente el puesto de director general absoluto que llevaba años esperando ahora que Aurelio Vega había muerto y el consejo necesitaba reestructurarse. Lo que Marcelo no sabía, lo que nadie en esa sala sabía todavía, era que la fusión no podía concretarse sin la aprobación de la nueva propietaria del complejo Torres Vega, y que la nueva propietaria tenía otras ideas. «El representante del propietario llegará después», dijo Roberto, leyendo su teléfono. El despacho Ibarra mandó un mensaje diciendo que la parte propietaria llegaría directamente a la sala a las 10. Marcelo frunció el ceño apenas. «¿Ibarra? ¿La abogada de don Aurelio?» «La misma». Algo se movió en el fondo de la mente de Marcelo. Un aviso, una incomodidad difusa que no supo identificar porque llevaba 2 días negando activamente la realidad de lo que había escuchado en esa sala de juntas. Pero lo aplastó con la eficiencia mental que aplicaba a todo lo que no le resultaba inmediatamente útil, y entró a la sala de juntas con su mejor sonrisa corporativa firmemente en su lugar. Eran las 8:45. Tenía 1:15 antes de que el mundo cambiara. Lo usó para ser, con sus iguales y superiores jerárquicos, exactamente el hombre que el mundo corporativo había decidido que valía: encantador, incisivo, preparado. Presentó los números con la fluidez de quien los tiene completamente dominados. Respondió preguntas con la confianza de quien no necesita improvisar. Hizo 3 comentarios en el momento exacto, dosificados con la precisión de quien conoce cada matiz de la negociación. Era, en ese entorno, un animal perfectamente adaptado a su ecosistema. No supo, no podía saber, que ese ecosistema estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Eran las 10:03 cuando la puerta de la sala de juntas del piso 42 se abrió. Marcelo Fuentes estaba de pie junto a la pantalla de proyección, con el control remoto en la mano y la seguridad de quien controla el espacio, explicando las proyecciones financieras del segundo año post-fusión a los representantes de Inversiones del Norte, 3 hombres de traje gris que asentían con la regularidad de un metrónomo, cuando escuchó abrirse la puerta y giró hacia ella con la sonrisa lista, la sonrisa de anfitrión corporativo,
La sonrisa que reservaba para personas que tenían poder sobre su futuro. La sonrisa se heló. En el umbral de la puerta estaba Paloma Reyes, todavía con su uniforme azul marino, con sus zapatos de trabajo, con el carrito de limpieza justo afuera en el pasillo, visible a través de la puerta entreabierta, y detrás de ella, Elena Ibarra, con su saco negro y sus lentes de marco oscuro y un folder en la mano, con la expresión tranquila de alguien que ha estado esperando este momento con paciencia profesional. El primer pensamiento de Marcelo fue, otra vez. El segundo pensamiento fue, ¿cómo entró hasta aquí? El tercer pensamiento ni siquiera fue un pensamiento, fue un reflejo. ¿Qué está haciendo aquí?, dijo, y su voz cortó el aire de la sala con una brutalidad que hizo parpadear a los tres hombres de traje gris. Esta es una junta privada de dirección. Señora, se dirigió a Paloma con la condescendencia específica de quien sabe que va a ganar. La condescendencia de quien siempre ha ganado en este tipo de situaciones. Alguien ya le habrá dicho que este nivel no es accesible para el personal de limpieza durante horas hábiles. Le voy a pedir que salga de esta sala ahora mismo. Paloma no se movió, no dijo nada. Elena Ibarra sí habló. Señor Fuentes, con todo respeto, es usted quien debería considerar a quién le está hablando antes de pedir que alguien salga de esta sala. Marcelo la miró. Señora Ibarra, aprecio su presencia, pero en este momento estoy en medio de una negociación que... En este momento, dijo Elena con voz clara, de la manera específica de quien no eleva el tono, porque no lo necesita. Se encuentra usted en una reunión que ocurre dentro de una propiedad que pertenece de manera integral e irrevocable a la señora Paloma Reyes, que tiene la gentileza de estar presente aquí hoy en su calidad de propietaria única del complejo Torres Vega y de todas las entidades corporativas que operan dentro de él. El silencio que siguió fue de una calidad diferente al de momentos anteriores. Era el silencio específico de quienes procesan información que el cerebro no quiere aceptar. Uno de los hombres de traje gris miró a sus colegas. Roberto Sandoval dejó de escribir en su libreta. Don Fernando, el presidente del consejo, que había entrado en silencio por la puerta lateral 2 minutos antes. Lo que nadie había notado, porque don Fernando siempre llegaba así. En silencio, cruzó los brazos y observó con la expresión de quien ha estado esperando mucho tiempo algo que finalmente ocurre. Eso, dijo Marcelo, y su voz había bajado a un registro peligroso, el registro de quien está a punto de perder el control pero todavía no lo acepta. Es imposible. El fideicomiso está en proceso de evaluación por el Consejo. Hay procedimientos legales que... Le recuerdo que estuvo presente en la lectura del testamento hace 48 horas, dijo Elena, donde se leyeron específicamente los términos de la transferencia. El fideicomiso fue transferido el lunes. Abrió el folder y extrajo un documento que colocó sobre la mesa, deslizándolo hacia el centro para que todos pudieran verlo. Esta es la escritura notarial. Si necesita tiempo para revisarla, con gusto le proporcionamos una copia. Marcelo miró el documento. Miró a Paloma. Paloma seguía sin decir nada. Seguía parada en el umbral con esa quietud suya que en ese momento resultaba más elocuente que cualquier discurso. Y en sus ojos, esos ojos que él había mirado esa mañana con desprecio y que no había sabido leer correctamente, había algo que Marcelo Fuentes comenzó, en ese instante, a entender que había estado ahí todo el tiempo. El hombre más listo de la sala se dio cuenta, con la precisión brutal de las verdades que llegan demasiado tarde, de que él había sido el menos inteligente. Esto empezó y no terminó la frase. Paloma entró a la sala, caminó hasta la cabecera de la mesa, la silla que en esa junta había sido designada para el representante del propietario y que llevaba 2 horas vacía, y se sentó, no con la brusquedad del triunfo, ni con la afectación de quien quiere disfrutar su victoria. Se sentó de la misma manera en que hacía todo, con la eficiencia sin adornos de quien sabe lo que está haciendo y no necesita que nadie lo confirme. Luego miró a Marcelo Fuentes, que seguía de pie junto a la pantalla de proyección con el control remoto en la mano, y dijo:
Siéntese, por favor, señor Fuentes. Tenemos varios temas que revisar. Marcelo Fuentes se sentó. Lo hizo porque no había alternativa, porque las alternativas que su mente generaba frenéticamente, impugnar, argumentar, llamar a sus propios abogados, conseguir una orden judicial, cualquier cosa que le devolviera el control de esa sala en ese momento, todas requerían tiempo que no tenía y certezas legales que Elena Ibarra acababa de hacer pedazos con la precisión quirúrgica de alguien que llevaba meses preparándose para ese momento exacto. Se sentó, y en ese acto sencillo y físico, el acto de bajar el cuerpo a la silla que ya no era su silla en su sala de juntas de su empresa, algo se rompió en él de una manera que no tenía reparación inmediata. Los tres hombres de inversiones del norte intercambiaron miradas. Eran ejecutivos experimentados, hombres que habían navegado situaciones complicadas en salas de juntas a lo largo de carreras largas, y lo que estaban viendo en ese momento era inédito incluso para sus estándares. Pero también eran pragmáticos. Si había una nueva propietaria, ella era ahora la persona más importante en esa sala, y adaptarse a esa realidad era simplemente la lógica del negocio. El más veterano de los tres, un hombre de cabellos blancos que se llamaba don Ignacio y que había hecho su fortuna sabiendo leer las habitaciones mejor que nadie, fue el primero en ponerse de pie. «Señora Reyes», dijo, con una inclinación de cabeza que tenía el peso específico del respeto genuino, no del protocolo. «Es un honor. Hemos venido con interés genuino en una relación de negocios con el complejo Torres Vega. Esperamos que la conversación continúe en los términos que usted considere apropiados». Paloma asintió. «Gracias, don Ignacio. Tendremos esa conversación. Pero antes, si me permite, necesito atender algunos asuntos internos». Don Ignacio volvió a su silla con la expresión discreta de quien entiende perfectamente lo que está por suceder y no tiene el menor problema en presenciarlo. Elena Ibarra sacó 3 documentos del folder y los colocó frente a Paloma, que los revisó con una brevedad que sugería que ya los conocía bien. Porque los conocía. Porque Elena se los había enviado 2 días antes y ella los había leído con la misma atención metódica con la que leía todo. «Señor Fuentes», dijo Paloma. Marcelo alzó la vista. «Esta mañana, en el pasillo del piso 42, usted me dijo que hablaría con el servicio de limpieza para que me reubicaran en el sótano». No era una pregunta, era una enunciación de hechos, tranquila y sin adornos. Y antes de eso, me dijo que mi descuido había arruinado su camisa, que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. El color que había abandonado el rostro de Marcelo Fuentes regresó de golpe, pero era el color equivocado. Era el rojo específico de la vergüenza que no puede disimularse porque está siendo nombrada en público frente a personas cuya opinión importa. «Señora Reyes, yo, en ese momento, no sabía. No sabía quién era yo. Lo sé». La voz de Paloma era igual que siempre. Directa, sin teatralidad, sin el veneno que la situación habría justificado. «Pero eso es exactamente el punto, señor Fuentes. Lo que usted hace o dice a alguien no debería depender de quién es esa persona. Debería depender de quién es usted». Silencio. Roberto Sandoval estudiaba la superficie de la mesa con la intensidad de un geólogo frente a una muestra particularmente compleja. «Hace 3 semanas», continuó Paloma, le dijo a la señora Esperanza, que limpia los baños del piso 38, que si volvía a encontrar agua en el piso del pasillo después de que ella terminara su turno, pediría que le descontaran el desperfecto de su quincena. La señora Esperanza tiene 64 años, lleva 16 en esta empresa, y ese día se fue llorando a su casa porque la tubería del piso 38 tiene una fuga que mantenimiento lleva 4 meses sin reparar. Más silencio. «El mes pasado», dijo Paloma, y ahora sí había algo en su voz, no ira, pero sí la firmeza específica de quien lleva tiempo acumulando conocimiento, y ha llegado el momento de usarlo. Amenazó con reportar a seguridad a don Armando, el vigilante del turno nocturno del acceso sur, porque lo encontró dormido durante 5 minutos.
Don Armando trabaja doble turno los jueves porque su esposa está en quimioterapia y necesita el dinero. 5 minutos en 16 años de servicio sin una falta disciplinaria. Marcelo Fuentes no dijo nada. ¿Qué podía decir? Los hechos que Paloma estaba enunciando eran exactos. Él lo sabía, y ahora todos en esa sala lo sabían también. No había forma de desmentirlos. No había argumento de defensa. No había estrategia corporativa que funcionara contra la verdad dicha en voz alta, en una sala donde todos podían escucharla. «Hay más», dijo Paloma. «Pero creo que el punto está claro». Don Fernando, el presidente del consejo, que había permanecido en silencio durante toda la escena, habló entonces. «Señora Reyes», dijo, «¿cómo desea proceder?» Paloma tomó los 3 documentos que Elena había colocado frente a ella y los deslizó sobre la mesa hacia Marcelo Fuentes. «El primero», dijo, «es la notificación de terminación de contrato por causa justificada, específicamente por violaciones repetidas y documentadas, a la cláusula de conducta ética de su contrato laboral, la cláusula 11.4. El empleado se compromete a mantener un trato digno y respetuoso con todos los integrantes de la organización, independientemente de su nivel jerárquico. Esa cláusula existe desde la fundación de esta empresa, señor Fuentes. Usted la firmó. La violó de manera sistemática, señaló el segundo documento. El segundo es la liquidación correspondiente conforme a la ley, que es lo que le corresponde y lo que recibirá. Y el tercero es la cancelación de sus opciones sobre acciones, que conforme a su contrato están condicionadas a exactamente el tipo de conducta que hemos documentado. Marcelo Fuentes miró los documentos. Su carrera, sus 8 años en Grupo Vega, sus planes, todo lo que había construido, todo lo que había creído merecer, reducido a 3 hojas de papel sobre una mesa de juntas. «No puede hacer esto», dijo, y su voz era ahora casi irreconocible, despojada del barniz de autoridad que llevaba años usando. «Soy el mejor director de operaciones que esta empresa ha tenido. Los números, los resultados, la fusión que estamos a punto de cerrar. Los números son correctos», dijo Paloma. «Nadie está cuestionando su competencia técnica. Estamos cuestionando algo más importante, su carácter». Una pausa breve. «Una empresa no es sus números, señor Fuentes. Es las personas que trabajan en ella. Todas las personas. Y usted, que era responsable de esas personas, eligió usarlas para sentirse más grande. Eso tiene consecuencias». Roberto Sandoval levantó la vista hacia Paloma y dijo, con una voz que tenía la cualidad de alguien que acaba de tomar una decisión sin saber si le alcanzará para redimirse. «Señora Reyes, yo sabía lo que el señor Fuentes hacía. Lo vi esta mañana. Lo había visto antes. No dije nada. Asumo mi responsabilidad en eso». Paloma lo miró con atención. «Lo sé, señor Sandoval. Gracias por decirlo. Lo tomaremos en cuenta». Marcelo Fuentes tomó los 3 documentos. Sus manos, a pesar de todos sus años de práctica, temblaban. Se puso de pie. Miró a Paloma una última vez. En ese momento, en esa fracción de segundo que los dos compartieron, sin que nadie más en la sala pudiera estar completamente seguro de lo que ocurría, Marcelo Fuentes vio algo que no esperaba. Paloma no disfrutaba esto. No había satisfacción en sus ojos. No había el brillo específico de quien espera este momento, y lo saborea. Había, en cambio, algo que se parecía más a la tristeza práctica y sin sentimentalismo de quien hace lo que tiene que hacerse pero habría preferido, en un mundo mejor, que no fuera necesario. Eso, de alguna manera, fue más difícil de sostener que cualquier triunfo que ella podría haber exhibido. Marcelo Fuentes salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave, casi cortés. La reunión con Inversiones del Norte duró otras 2 horas. Paloma escuchó más de lo que habló. Era su manera natural de operar, y cuando habló, lo hizo con la precisión de alguien que conoce los números, porque los había estudiado durante años, sin que nadie lo reconociera como preparación para nada.
Don Ignacio, el más veterano de los tres representantes, la observó con esa atención calculadora que había desarrollado en 50 años de negocios, y tomó nota mental de varias cosas: que esta mujer no tenía el lenguaje corporativo, pero tenía algo mejor, tenía criterio, que no decía nada que no pensara, que cuando señalaba un punto débil en la propuesta de fusión, lo hacía con una claridad que ponía a sus propios analistas en evidencia. Al final de las 2 horas, la fusión no se había firmado, pero tampoco estaba muerta. «Necesito revisar varios términos», dijo Paloma, «algunos relacionados con la estructura de compensación del personal de servicios en los edificios que entrarían al portafolio conjunto. Tienen una brecha considerable con el mercado». Don Ignacio asintió. «Le enviamos las cifras actuales esta tarde». «Ya las tengo», dijo Paloma, y la manera en que lo dijo, sin presunción, simplemente como un hecho, provocó que don Ignacio parpadeara. «Le envío mis propuestas la semana que entra». Don Ignacio sonrió. No fue la sonrisa condescendiente que Paloma había aprendido a reconocer a lo largo de 14 años, la que decía: «Qué simpática esta señora», con la mirada mientras la boca hacía algo diferente. Fue una sonrisa genuina, de las que aparecen cuando el mundo te sorprende de buena manera y tienes la suficiente honestidad para reconocerlo. «Es un placer hacer negocios con usted, señora Reyes», dijo. Después de que la Delegación de Inversiones del Norte salió, la sala de juntas quedó con Paloma, Elena Ibarra, don Fernando y Roberto Sandoval, que había permanecido durante toda la reunión, con la actitud cuidadosa de alguien que no sabe exactamente qué papel le toca jugar, pero está dispuesto a aprenderlo. Don Fernando habló primero. «Señora Reyes, representé al Consejo durante muchos años con la intención de servir lo que Aurelio construyó. No siempre lo logré». Hizo una pausa. «Si me mantiene en el Consejo, tiene mi lealtad absoluta». «Lo necesito en el Consejo», dijo Paloma. «Usted conoce la historia de esta empresa mejor que nadie aquí». Don Fernando asintió con la seriedad de quien recibe una segunda oportunidad y sabe lo que tiene en las manos. Paloma se dirigió entonces a Roberto Sandoval. «Usted reconoció su responsabilidad esta mañana. Eso tiene valor». Lo miró con la directitud que era su modo natural de comunicación. «No lo olvido». «¿Entiende lo que le digo?» Roberto asintió. «Perfectamente. Bien, vamos a necesitar un nuevo director de operaciones. Voy a pedirle que sea parte del proceso de selección, y voy a pedirle que, durante ese proceso y después, sea diferente de lo que fue hasta hoy. ¿Puede hacer eso?» «Voy a intentarlo», dijo Roberto, y en su voz había algo que no era el entusiasmo corporativo de quien dice lo que quieren escuchar, sino algo más parecido a la honestidad incómoda de quien acaba de mirarse en un espejo, sin el ángulo favorecedor con el que habitualmente se observa. «El intento cuenta», dijo Paloma. En los días siguientes, el complejo Torres Vega experimentó una transformación que la comunidad empresarial de la Ciudad de México siguió con una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, los más honestos, algo que se parecía a la esperanza. Paloma no hizo cambios dramáticos en las primeras 48 horas. No era su estilo y tampoco era buena estrategia. Lo que hizo fue reunirse con el equipo legal, con el equipo financiero, con los gerentes de cada edificio del complejo y con los representantes del personal de servicios, limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería, que en 14 años nunca habían sido convocados a una reunión que no fuera para informarles sobre cambios en sus turnos o sus prestaciones. Esas últimas reuniones fueron las más largas. Paloma escuchó cosas que ya sabía, porque las había vivido, y cosas que no sabía, detalles específicos de cada edificio, de cada turno, de cada grieta en el sistema que se había ido ensanchando durante años, sin que nadie con autoridad para solucionarlas quisiera verlas. La fuga en el baño del piso 38 fue reparada en 48 horas, en cuanto Paloma firmó la orden de trabajo que llevaba 4 meses archivada, esperando que alguien la considerara prioritaria. Don Armando, el vigilante del turno nocturno,
Recibió una nota personal de la nueva propietaria reconociendo sus 16 años de servicio y preguntándole si necesitaba algún ajuste en su horario mientras su esposa continuaba con el tratamiento. Don Armando leyó la nota 3 veces antes de guardarla en el bolsillo de su camisa. Esa noche, en el turno que cubría con la fatiga de quien carga demasiado en silencio, tuvo la sensación extraña de que por primera vez en mucho tiempo alguien en ese edificio sabía que él existía como persona y no como una función en un organigrama. La señora Esperanza, la de los baños del piso 38, fue convocada a una reunión donde Paloma le explicó personalmente que la deducción que Marcelo Fuentes había amenazado con hacer no procedía y nunca había procedido, y que si alguna vez alguien volvía a amenazarla de esa manera, tenía una línea directa con la oficina de la dirección. La señora Esperanza lloró. Paloma le dio un pañuelo y esperó. «Así que usted era la jefa todo el tiempo», dijo la señora Esperanza cuando pudo hablar. «No», dijo Paloma. «Era su compañera. Ahora soy su jefa. La diferencia es que ahora puedo hacer lo que antes solo podía ver que había que hacer». A los 30 días de asumir el control del fideicomiso, Paloma implementó 4 medidas estructurales que Elena Ibarra había preparado con la precisión de quien lleva 25 años entendiendo que la diferencia entre una buena intención y un cambio real se llama papel firmado ante notario. La primera, revisión salarial completa del personal de servicios en todos los edificios del complejo, con incrementos que llevaban los sueldos al percentil 70 del mercado en cada categoría. No era una limosna, era la corrección de una inequidad que costaba, a final de cuentas, menos de lo que costaba la rotación constante de personal que esa inequidad generaba. Los números lo decían con objetividad. Era más rentable pagar bien que pagar mal y reemplazar personas cada año. La segunda, creación de un fondo de emergencias para empleados administrado por un comité mixto para situaciones médicas o familiares urgentes. El fondo se capitalizó con el equivalente al bono que habría correspondido a Marcelo Fuentes por el año fiscal anterior. El Consejo aprobó la medida por unanimidad en un silencio que tenía varios significados según quien lo experimentara. La tercera, un programa de mantenimiento preventivo con tiempos de respuesta definidos y verificables, sin excepciones, sin discrecionalidad de quién tenía oficina en ese piso y quién no. La cuarta, y la que generó más comentarios en los medios especializados, la inclusión de representantes del personal de servicios con voz real y documentada en las decisiones que afectaran sus condiciones de trabajo en las reuniones trimestrales de revisión operativa. No es filantropía, explicó Paloma en la única entrevista que concedió a una periodista de una revista de negocios que había insistido durante semanas. Es sentido común. Las personas que saben mejor que nadie qué funciona y qué no en este edificio son las que están aquí desde antes de que llegue el primer ejecutivo hasta después de que se va el último. Ignorar su conocimiento es un desperdicio que no podemos permitirnos. La periodista le preguntó si era difícil el cambio, pasar de empleada a propietaria. «Lo más difícil fue lo de siempre», dijo Paloma. «Hacer el trabajo que hay que hacer aunque nadie te esté viendo». Eso no cambió. 6 meses después de aquella mañana de marzo, el complejo Torres Vega era reconocible en sus números. La fusión con Inversiones del Norte se había concretado, en términos que Paloma consideró justos y don Ignacio consideró ventajosos para ambas partes. Pero había cambiado en algo más difícil de cuantificar y más real en sus consecuencias cotidianas. Los pasillos seguían oliendo a cera perfumada por las mañanas. Los mármoles seguían siendo pulidos antes de que llegaran los ejecutivos. El trabajo invisible seguía siendo invisible de la única manera en que el trabajo bien hecho puede serlo, porque nadie tiene que pensar en él, porque simplemente funciona. Pero las personas que hacían ese trabajo ya no cambiaban de pasillo cuando escuchaban ciertos pasos, ya no tenían sistemas de alertas en chats grupales, ya no llevaban el miedo como parte del uniforme. Eso también era un número, aunque no apareciera en ningún estado de resultados. Era el número más importante,
el que mide cuánta energía humana se libera cuando las personas dejan de gastar parte de sí mismas protegiéndose de quienes deberían cuidarlas. De Marcelo Fuentes se supo, por los canales informales que siempre saben estas cosas antes que cualquier fuente oficial, que había encontrado empleo en una firma de consultoría en Monterrey, que sus números seguían siendo impecables, que el barniz volvió a ocupar su lugar sobre la superficie. Paloma no pensó mucho en él. Su mirada estaba orientada hacia adelante, hacia lo que había que construir, que siempre es más interesante que lo que ya pasó. Llegaba temprano, como siempre. El hábito de 14 años no desaparece porque cambie el título en la tarjeta de presentación. Llegaba a las 6, cuando los pasillos todavía olían al trabajo de la noche anterior, y caminaba por cada piso del edificio principal de la misma manera en que Aurelio Vega lo había hecho durante décadas, no para supervisar, sino para recordar que cada metro cuadrado de ese edificio llevaba el trabajo de manos, sin las cuales el edificio entero habría dejado de funcionar, pero que nunca habían sido vistas del todo. Una mañana, caminando por el pasillo del piso 31, el mismo donde Aurelio Vega se había sentado en el suelo 14 años atrás a escuchar la historia de una mujer que lloraba mientras quitaba un chicle, encontró a un joven nuevo en el equipo de limpieza. Tenía no más de 20 años, cara de quien acaba de llegar a la ciudad desde algún lugar donde la vida era más difícil todavía, y estaba luchando con la máquina pulidora de pisos que siempre jalaba hacia la derecha. Paloma se detuvo. «Jálala hacia la izquierda cuando vayas de frente», le dijo. «Hay que compensar. La derecha va sola». El joven la miró. Vio a una mujer de 52 años con ropa de trabajo y un alfiler de colibrí en la solapa, y asintió sin saber, por supuesto, que estaba siendo instruido por la dueña del edificio. «Gracias», dijo. «De nada». Paloma siguió caminando. Llegó a la ventana del extremo del pasillo, la misma que daba al sur de la ciudad, hacia el horizonte donde en los días claros se podía ver el Popocatépetl con su sombrero de humo eterno, y se detuvo. La Ciudad de México se extendía abajo como un organismo vivo, demasiado grande y demasiado complejo para ser abarcado de un solo golpe de vista. Millones de historias ocurriendo simultáneamente, la mayor parte de ellas invisibles para la mayor parte de las personas. El tipo de invisibilidad que no es insignificancia, sino todo lo contrario. La invisibilidad del trabajo esencial, del trabajo que sostiene todo lo demás sin reclamar crédito, porque el crédito nunca fue el punto. Tocó el alfiler de colibrí en su solapa. Don Aurelio le había dicho, la última vez que lo había visto vivo, que los colibríes son los únicos animales capaces de volar hacia atrás, que eso los hace únicos entre todos los seres que existen. Pueden avanzar y al mismo tiempo mantener la conciencia de dónde vienen. Paloma Reyes miró la ciudad por un momento más. Después giró. Tomó el camino de regreso hacia la oficina, donde la esperaba Elena Ibarra con 3 nuevos contratos de arrendamiento para revisar y la agenda de la semana. Y caminó por los pasillos de mármol, sus pasillos, que seguían siendo de todos los que trabajaban en ellos, con la parsimonia aprendida de 14 años de recorrerlos y la certeza nueva de quien sabe, por primera vez con toda claridad, exactamente a dónde va. Y en el pasillo del piso 42, al cruzar frente al elevador ejecutivo, se topó con la señora Esperanza, que empujaba su carrito con la eficiencia de los años y la dignidad de quien sabe que su trabajo tiene nombre y valor y alguien que lo reconoce, y le sonrió. La señora Esperanza le sonrió de vuelta. 2 mujeres, un pasillo de mármol, un trabajo hecho con dignidad en un edificio que ya sabía lo que valía. Afuera, el sol seguía pintando de cobre y rosa el horizonte de la Ciudad de México, derramándose entre los rascacielos de Reforma como si no hubiera terminado todavía de presenciar todo lo que estaba por ocurrir, porque no había terminado, apenas comenzaba. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira,
Justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.